Cada que me encuentro con información acerca de mitos, de realidades, de espiritualidad, me gusta tener ejemplos muy a la mano para entender por qué se da esta confusión entre el desarrollo infantil de pensamiento mágico y el pensamiento transpersonal, que es un pensamiento trascendente de la conciencia. Hay tres estados principales para que no sea muy fácil comprenderlo: el pensamiento infantil, el pensamiento racional y el pensamiento transracional. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que estamos siendo transracionales cuando estamos teniendo pensamiento mágico. Entonces, si hablamos de espiritualidad y estamos colocados en el primer estado de conciencia, que es prepersonal, le vamos a atribuir cualidades, simbolismos al pensamiento mágico, y desde ese lugar tenemos una mirada y actitudes y conductas infantiles. Mientras que en el estado transpersonal tenemos un lenguaje distinto, simbolismo, y no le atribuimos a fuerzas extrañas, mágicas, algo que nos va a suceder como seres humanos, basándonos en que tenemos que hacer y ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, les voy a poner aquí dos ejemplos para que vayamos comprendiendo esto que acabo de decir, con teorías psicológicas que actualmente se están propagando y que seguramente o las has vivido o has escuchado acerca de ellas. Una es las constelaciones familiares. Y les voy a leer algo que justo tengo aquí a la mano para que veamos la gran confusión que sucede en este primer estado de conciencia, que es lo prepersonal. Dice: un caso sobre abuso sexual, encontré una página de constelaciones familiares y psicocirugía, así se dice llamar. Dice: el abuso sexual en el ámbito familiar es un caso particular de madre ausente. Es un tema muy delicado que exige mucha sensibilidad y que hay que entender dentro de una mentalidad sin juicios. Dice Bert Hellinger que cuando juzgamos nos convertimos en perpetradores porque nos tomamos el derecho de matar. ¿Qué tal? Por acá dice que el abuso sexual en el ámbito familiar ocurre cuando en una pareja la esposa no está disponible para el hombre y lo rechaza. Esto puede ocurrir de una manera muy obvia o muy sutil, con miradas, con gestos de desagrado, comentarios poco amables o de cualquier otra forma. La mujer muestra un rechazo, un desprecio. Y que para que los hijos eviten este dolor de ver que los padres se separan, pues uno de los hijos, porque se le rompe el corazón y se siente en peligro por esta separación, se ofrece o se sacrifica por amor incondicional y suplanta en el lugar de la madre, colocándose como los grandes. Entonces, es un error tremendo cuando se lleva esto a la práctica en la psicología, en la psicoterapia. ¿Cómo impacta esto en una mujer que desea constelar porque siente un dolor, un sufrimiento por lo que le pasó a su hijo? Y llega a la sesión y le dicen que ella es la responsable por no haber estado ahí disponible para que el hombre tuviera un disfrute sexual. Y entonces, pues ella es la que, por haber hecho esto, propició todo el gran desorden en la familia. Pero que no se preocupe, que no está tan grave el asunto. Pues finalmente el hijo, por amor, trató de resolver esta situación para que los padres no se separaran, porque el niño tenía tanto terror de que sus padres se fueran a divorciar y tener que prescindir del amor de ellos. Bueno, este tipo de teorías están en redes sociales y hay
No sé si son psicólogos los que lo ofrecen, pero tengo entendido que esta formación la puede tomar cualquiera y cualquiera sin tener una cédula profesional la puede ofrecer. Ahora, peor el asunto cuando es un psicólogo formado científicamente. Y acá evidentemente no hay pruebas científicas. Lo que sí podría decir como psicoterapeuta es que evidentemente el sistema, y hay una corriente que habla de lo sistémico familiar, es que sí el orden es importante, porque si la mamá se comporta como una niña, si no tiene un crecimiento, un proceso psicológico como una adulta y no cumple con las responsabilidades, de pronto le atribuyen la carga a la hija y la colocan haciendo tareas de adultos, tomando responsabilidades de adultos y bueno, se genera una serie de desórdenes ahí. Desde ese lugar considero que vale la pena decir lo sistémico, atendiendo los órdenes familiares, es importante, porque en psicoterapia nos damos cuenta que las personas que acuden a psicoterapia, a consulta, tienen temas familiares, problemas, hay conflictos, hay desafíos, y aquí hay que ponerle nombre. Por eso, síganme en lo que voy contando. Estábamos hablando de lo prepersonal del desarrollo de la conciencia y encontrarme con información como constelaciones familiares que hace, frena el proceso evolutivo de ese conflicto. Y entonces se conflictúa más la persona, cree que lo resuelve porque en su interior le dicen que no pasó nada, que pena que hayan sido abusado sexualmente el hijo, que la madre tuvo la culpa y que la madre, pues, entendiendo que fue por amor, ya, ahí quedó. Y pues resulta que la persona, pues, se va a su casa con más culpabilidad, con más, le atribuyeron todo a la responsabilidad. ¿Y qué pasó con el hombre? Que no habló de los impulsos sexuales, no habló de lo depravado, no habló de que no cuidó a sus hijos, no habló de que no los amó, de que le dio rienda suelta a sus pasiones bajas, trastornadas y que los pobres inocentes no tenían la culpa, y menos esa mujer que lo único que hizo fue pues estar ahí y tener una familia. ¿Cuántas veces la mujer, estando en la misma casa, que porque lo sé, porque me lo cuentan en consulta, es esto de que pues la madre estaba trabajando o se descuidó un poco, estaba en la cocina y el padre lleva amenazado al hijo y lo encierra en un cuarto, y en cualquier segundo donde la madre o estaba lavando la ropa o si había salido a la milpa o lo que sea, el padre aprovechó para violar a su hijo y para amenazarlo y decirle, si tú hablas voy a matar a tu mamá. Y entonces desde chiquitito le va metiendo el padre que va a matar a la madre, que si habla va a matar a la madre, y el niño vive aterrorizado. Entonces la madre no se da cuenta, o aparentemente no se está dando cuenta de lo que vive el hijo, porque también vive abuso y acoso psicológico por el hombre oscuro, por ese hombre que energéticamente, que físicamente violenta, que lastima. Y no estoy justificando a la madre de ninguna manera, pero estoy diciendo que esta teoría está incompleta y que es de pensamiento mágico y que no sirve para psicoterapia, que no es ciencia, punto. Es lo que quiero decir, que el manejo se debe hacer integral y que se tienen que observar muchos factores para darle la responsabilidad a la madre de lo que pasó y por qué pasó, al padre, pero el perpetrador principal fue el padre, definitivamente, y no la madre como la pintan acá en la teoría. Esto es un pensamiento totalmente de origen de esta cultura machista que por supuesto que se está terminando, y que este video justo es para terminar de sacar toda la vergüenza y la culpabilidad que se le ha atribuido a la mujer por generaciones, y que la mujer también necesita salir de ese pensamiento culposo, donde tiene que levantar la voz y decir y frenar a los perpetradores intraespecie dentro de la familia, en el drama intrafamiliar. Por otro lado, volviendo al ejemplo, entonces vamos haciendo esta conexión de lo prepersonal, donde no se desarrolla una conciencia todavía, no hay una cognición,
vamos al camino de la cognición, a ponerle nombre. Empiezo a desarrollar una capacidad para decir, eso que pasó fue tal persona, lo hizo de esta manera, me amenazó, tengo trauma, es muy doloroso, sufro mucho, lo viví en mi propia familia, en carne propia, me sentí acosada, lo que sea. Lo que sea que se tenga que poner nombre allí. Si yo no nombro exactamente lo que pasó, jamás lo voy a poder sanar. Es un proceso doloroso, no mágico. Yo, como les digo, no voy a sacar una varita mágica, quisiera, pero no es así. Una varita mágica y te voy a decir, cierra tus ojitos, ahorita yo te hago un reiki, te voy a sanar, mira que todo va a estar bien. Y empiezo a poner mis manos, empiezo a traer luces del cielo y empiezo a que todo suceda acá y la voy a curar. Así no se cura. Eso es pensamiento mágico. Tengo que ir a ese lugar para que esa persona vaya, recupere todo ese material condensado emocional, psicológico, de dolor, sufrimiento y trauma y lo ponga nombre acá en el adulto. ¿Sí? Los niños es muy difícil poderlo hacer porque estamos hablando de niños traumatizados y bueno, tienen que tener psicoterapeutas especializados en niños y después pasar a lo personal, que ya estamos hablando de alguien que tiene una cognición y que puede hablar, verbalizarlo, ¿ok? Entonces síganme en el camino de lo que estoy hablando para no confundirnos y no estoy hablando de lo pre y de lo trans. Entonces en lo personal hay una cognición, hay una verbalización, hay todo un trabajo del yo, del ego, de la identidad. Y acá voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí, no me lo contaron, a mí me sucedió en psicoterapia. Yo era alumna todavía de psicología, estoy hablando de hace 15 años atrás. Yo era alumna, me tocó una maestra, bueno, varias, pero voy a nombrar una o dos aquí. Una de ellas maneja psicodrama y con pensamiento mágico abrió todo, estábamos en grupo, estaba la gente alrededor, algunos dijeron que querían participar, ella dijo a ver quién trae un caso, pues alguien sacó un caso, hizo la acción, el movimiento de que a ver, actúa como tu mamá. Y ahora, ¿quién quiere ser el padre? Pues el otro el padre y así. Entonces se representa el drama familiar. Bueno, ella cuando me tocó a mí y yo le dije un poco de el abuso de esta familia adoptiva, su conclusión, interpretación fue que yo necesitaba ser humilde. Me agachó la cabeza, me hincó y me hizo que yo me hiciera chiquita como una niñita y que yo le pidiera perdón a mi mamá. ¿Qué pasó después? En ese tiempo yo me sentía culpable, como que algo había hecho mal, pero me cuadraba mucho con la historia que mi abuela me había contado. De acuerdo a la religión cristiana, católica, los seres humanos nacemos con una culpa, con un pecado, somos pecadores. Y entonces en los rituales de la religión, quienes sean católicos, es golpearte el pecho, ¿no? Este rito de por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? Por eso le pido a la Virgen y a Dios y a todos los santos, no sé qué, que me perdonen por la gran culpa. Además, yo ya nací con un defecto de fábrica, que es el pecado original, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy ligado a eso. Y yo me quedé con esta misma sensación de injusticia, de algo no está bien, de una contradicción, disonancia cognitiva. Entonces, esta psicóloga hizo este trabajo
terapéutico, que de terapéutico lo único que hizo fue revictimizarme y me quedé sin resolver. Me quedé ahí todavía estudiando, después fui a otra terapia de constelaciones. Estoy hablando de una escuela humanista. Y otra maestra que maneja constelaciones me decía, a ver, da un pasito para adelante para ver qué dice, qué responde. Y una pregunta, ¿no? Tal pregunta y luego, ¿paso para adelante o paso para atrás? Si das un paso para adelante significa esto, si das un paso para atrás significa lo otro. Y salía yo de ahí como en una nube de ¿y ahora qué? ¿No? Y luego llego con otro psicólogo, otro maestro de la misma universidad, que es freudiano, y le digo, bueno, ¿pero qué tengo? O sea, yo diciendo, bueno, pero háganme un diagnóstico, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no puedo resolver mi historia? ¿Por qué viví todo este drama en mi familia, en la infancia? ¿Y por qué me casé de esta manera? ¿Y por qué viví todo eso con ese hombre tan maltratador? ¿Y cómo me libero de esta carga, de este dolor, ¿no? De un dolor profundo, de no tener autoestima, de tener conflictos psicológicos, incluso flashbacks, incluso diversas conductas de miedo, de no confiar, de estar hipervigilante, muchas cosas que hoy tienen nombre, porque me ha costado mucho trabajo. Y lo que quiero decir es que en el camino es muy difícil, muy complicado, cuando terapeutas, pseudoterapeutas, te siguen jalando hacia el cristianismo, catolicismo, religiones, porque puedo aquí mencionar religiones que también, justo cuando quieres pasar a lo personal, al yo, a ponerle nombre, pues ¿qué pasa? Te revictimizan, te jalan hacia atrás, vuelves otra vez no sales de esa misma rueda psicológica, que tiene que ver con trauma. Entonces, en lo personal, ¿qué es lo que me fue liberando de toda esta situación? Es entrar a lo cognitivo-conductual, observar cómo era la familia, ¿sí? Ponerle nombre a los abusos, al acoso psicológico, a las triangulaciones, a la tecnología manipuladora, para no caer en esas trampas y volver a estar una y otra vez en esos círculos viciosos. Entonces, vamos ahora a lo transpersonal. ¿Y por qué se confunde? Y les quiero leer algo, porque a Jung lo mandan a un tipo de reduccionismo, que sería, en vez de ir elevándonos en conciencia y pasar a lo transpersonal, que son las teorías de Jung, a Jung lo bajan y lo ponen en un estado de pensamiento mágico, mítico, cuando no es lo que quiso decir Jung. Tienes que atravesar por estos tres estados para comprender que no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Y acá la invitación es a interpretarlo desde cada lugar de conciencia. Ken Wilber justo también es un gran, él aporta material muy importante y hace una conexión. Por cada estado de conciencia hay un tipo de psicoterapia. Y con esto no quiero decir, no estoy salvando a los pseudo chamanes, a los pseudo líderes espirituales, ni a los psicólogos que están haciendo las cosas con alevosía, con ventaja, para manipular, o algunos que sí creen porque están en pensamiento mágico, pero desde ahí lo están impartiendo, pero están frenando la evolución de la conciencia de las personas. Necesitaríamos entender que esos necesitan también trascender y avanzar para poder guiar a otros que van en la escala evolutiva de la conciencia. Entonces, como acá les quiero leer lo que dice una partecita. Esto es el libro de Manuel Almendro. Él es un psicólogo transpersonal. Habla de una síntesis amplia de lo que es el movimiento místico y científico.
lo racional y lo intuitivo, Oriente y Occidente, y cómo se complementan cuando se entienden desde el estado de conciencia del que se está hablando, y no todo llevarlo a un reduccionismo donde todo está en el pensamiento mágico y mítico de la conciencia. Habría que hacerse dice aquí que no es posible entrar en lo transpersonal sin un proceso y una formación previa. Por eso este libro examina diversas escuelas psicológicas. Bueno, de entrada me gusta lo que dice acá, porque justo es así. No puedes irte a un pensamiento transpersonal si no has pasado por un proceso y por estados evolutivos. Punto. Y así es, en breve, en conciso, lo que tendríamos que tener como una advertencia. ¿Tienes a un maestro transpersonal? Ok. ¿Qué te enseña? ¿Ya te llevó a tu infancia o te dijo que te pusieras a meditar, que entraras al vacío y para que te ilumines y para que accedas a otros estados cuando no has ido al sótano a ir a ver lo sistémico, a Freud, al aparato psicosexual, al ego? Tienes que pasar por todos esos con modelos específicos para ese estado de conciencia y entonces después ir a ese nirvana, a ese mundo interno donde ya puse en paz y saqué todos los infiernos para poder ir a ese mundo pacífico. Pero todo está aquí, no está ni allá en un elevacionismo mágico, porque eso sería volver a regresar abajo y nunca salir de ese infierno personal. Dice aquí un pedacito de lo que dijo Jung, porque he escuchado que a Jung lo meten a un reduccionismo psicológico, cuando a mi ver, tendría que leer mucho más a Jung, porque de verdad que no he leído tanto acerca de él, pero bueno, me gusta cuestionarme mis propias teorías y dejar apertura para una conciencia mayor y evitar estas falacias, ¿ok? Entonces, bueno, pues lo que dice Almendro acerca de la teoría psicológica de Jung es que dice, la verdad psicológica de Jung se inscribe en el simbolismo onírico, mitológico y religioso, que utiliza un pensamiento supraverbal. No estamos hablando de lo verbal de la conciencia, sino supraverbal, y otras tradiciones hablan de una mente racional y una mente transracional que se ubica en lo transpersonal, y no empiecen los que están categóricamente tratando a lo transpersonal para hacerlo parecer mágico. Hay que comprender desde ese nivel de conciencia de qué se está hablando. No caigamos en el reduccionismo inmediatamente, porque no queremos abrirnos a estudiarlo y a vivirlo, como decía Ken Wilber. Si quieres saber qué es meditar, medita. Bájale el ruido mental a tu cabeza, a tus juicios, siéntate, cierra tu boca, cierra tus ojos, respira profundo y empieza a hacer ese viaje a tu interior para que encuentres esa voz interna, ese silencio, esa paz, ese nirvana, esa iluminación, que no tiene que ver con un elevacionismo irracional del pensamiento prepersonal. ¿Va quedando claro? Entonces, para evitar el divorcio necesitamos comprender sobre los estados de la conciencia. Y continúo diciendo acá. Dice, un pensamiento simbólico que supera la barrera de lo histórico, que no niega un pensamiento lógico, verbal, consciente, que dirige la realidad consensual. Esa verdad se inscribe en un destino espiritual del individuo que ha de ser consciente y no un producto de transformaciones de impulsos inconscientes. Lo espiritual no es inconsciente, no se guía por impulsos, se guía por una conciencia que la dirige hacia un destino espiritual y que tiene que ver con transformación interior.
¿sí? Más allá de la tribu, más allá de la magia, del mito, de lo que me dijeron, de las creencias limitantes, hay una conciencia, ahí le llama proceso de individuación, para luego poder ir a una exclusividad que es la conciencia pura, la conciencia limpia, que se llena de nuevos valores para poderse mover, no allá un día en el paraíso para ver dónde recibe los premios, las condecoraciones, los títulos de ser una súper buena persona. No, es que la misma persona sale del infierno, se rescata a sí misma en el proceso de individuación para luego vivir desde una paz, una libertad y una luminosidad donde ya no está viviendo el sufrimiento innecesario. Acá entonces ya te dejo claro por qué es importante salir del pensamiento mágico. Un adulto con pensamiento mágico es muy peligroso, porque son los que hacen las guerras, los desastres, ocasionan demasiados conflictos en las familias. Las mujeres o los hombres viven entre la culpa, el rechazo, el justificando y viviendo en un drama intrafamiliar, y así después entramos al mundo colectivo y todo se va compartiendo inconscientemente, y a eso Jung le llamaba el inconsciente colectivo. Es donde yo no sé ni qué está pasando en mi inconsciente, todo está ahí reprimido, y entonces desde el inconsciente, al no hacerlo y no traerlo acá al mundo racional, voy repitiendo y repitiendo y haciéndolo desde un mimetismo, y solamente voy repitiendo y me reúno. Imagínate, te reúnes con tus amigos hombres y todos van compartiendo su machismo y se van a gloriar por eso y se los heredó el padre, y eso tiene más lógica. Si tú le pones nombre, ahí termina el drama, lo trabajas y lo trasciendes. Entonces, la trascendencia es muy importante para la evolución de la conciencia. Lo luminoso quiere decir que te conoces más, que conoces más esa experiencia individual, y después te das cuenta que tú, desde esa luz, te puedes conectar con la totalidad, con esta creación que existe aquí y ahora. No es algo imaginario, es ese árbol, es esa planta, es esa mariposa, es ese proceso natural del cual yo pertenezco. Yo pertenezco. No es nada que no puedas decir, aquí y ahora sé que esto es real. Esto que tengo aquí ahora es real. Esta vida es real. Esta vida la quiero vivir bien, la quiero vivir en armonía, la quiero vivir feliz, haciendo cosas bellas, descubriendo el arte, la música y todo lo bello que corresponde a mi paraíso. No al paraíso perdido que nunca voy a encontrar y que estoy esperando como bebé volver a sentir el vientre donde nadaba sin problemas, donde no hay que trabajar y donde todo me alimentan, y entonces se me da todo y yo no me tengo que esforzar. No, aquí en la vida necesitamos, claro, hay muchos desafíos, hay muchos quehaceres que necesitamos cubrir, como el techo, el alimento, la salud, cuando nos enfermamos, cuando hace frío, y los procesos naturales, como un adolescente que se convierte en un adulto y entonces ya tiene que salir del vientre materno, del líquido amniótico, de la fusión con la madre, etcétera, y donde tiene que hacer ese proceso de individuación. Entonces entendamos que los símbolos tienen que ver. Y otro ejemplito aquí para cerrar sería, por ejemplo, también lo dijo Jung, imaginar luces, por ejemplo, como los mandalas de los chakras, no es algo que te va a ayudar a iluminarte. No es la imaginación la que te va a resolver tus desafíos personales, tu sufrimiento, ese drama o ese trauma que viviste en el vientre materno cuando se te enredó aquí el cordón umbilical. No lo va a resolver. Lo que sí hay que entender es que el trabajo personal es a veces es doloroso, porque hay que saber, hay que encontrarse con verdades muy duras. 2, es que nadie te lo va a hacer por ti, o sea, no un terapeuta ni una varita mágica, es que lo tienes que hacer tú. Y también eso representa mejor no hacerlo, por flojera, por miedo, porque mejor vivo la vida así como sea, y bueno, cada quien la vive como quiere vivirla. Pero también hay quien dice, yo quiero sentir que es esa paz que nunca he sentido,
sentir esa libertad interior que nunca he sentido, pues bueno. Entonces aquí es donde se trabaja con la persona, con el ego, que el ego ya adulto pues trae todo el drama de la infancia, el adulto es irresponsable, se comporta como niño, tiene 1000 de apegos, ya se llenó de todo y con dinero, éxito, fama, reconocimiento, mujeres, bolsas de marca, no sé, 1000 cosas, y un día dice, ¿qué es esto? Ya, esto no me llena y quiero ir a un mundo al vacío, y ese vacío también es desprendimiento de cosas, de lugares, de personas, de creencias, y es un trabajo personal. Y ahí es donde entras al mundo transpersonal, pero no con varitas mágicas, con una conciencia, con los pies bien aterrizados en la tierra, y llegas a este lugar con nuevos valores. Tienes que ser una persona que es consciente, que tiene capacidades, que puede entrar en honestidad ahora sí, ya no quiere ser de tal manera, no quiere ser, no sé, empiezas a ver si tienes adicciones, apegos, inseguridades, miedos, traumas, y te quieres liberar de todo eso para ser realmente tú un ser humano que tiene capacidades superiores. Y acá es importante saber que sí podemos salir del trauma, que tenemos que sacarnos de la cabeza que un chamán que nos va a dar bebidas muy exóticas, que nos van a poner cosas y que nos vamos a transformar. Eso es pensamiento mágico, ¿sí? No, aunque seas un adulto de 60, ni modo, te tienes que ir al niño de 5 o al vientre materno a tener meses en el vientre y vivir esto. Y poderlo trabajar con métodos, con personas serias, que tengan ya todo un trabajo con la gente, que no... y poderte siempre hacer cargo de ti, ¿sí? El adulto tiene que traer a esa historia consigo mismo, abrazarla y transformarla, ¿sí? Así que bueno, pues la idea de este video era evitar el divorcio justo de lo prepersonal y lo transpersonal, entendiéndose como una falacia, ¿sí? Como estas dos entidades que a veces pretendemos que sea una, pero están completamente identificadas como una entidad separada una de la otra, pero que forman la gran cadena del ser, que forman procesos tras procesos de la conciencia. No todo es conciencia racional, hay conciencia transracional. Hay conciencia que es uno mismo también. No estoy hablando de algo externo, no estoy hablando de dioses, estoy hablando de algo en un proceso de la conciencia interior. Entonces, pues hay que ir aclarando estos momentos donde los procesos vamos asumiendo que lo que pensaba en la infancia lo puedo seguir pensando en la edad adulta, pero con más confusión, con más complicaciones, y que no termino de salir cuando me topo con psicoterapeutas que me siguen entregando a mí más culpa, más dosis de religiosidad, de cosas extrañas, y no le pone orden a esa parte, ¿no? Y me voy llenando de capas y voy justificando y me voy enredando y no termino de salir y liberarme. Entonces, bueno, pues hasta aquí el video que quería compartir. Yo soy Georgina Niño, soy psicóloga que me he formado en psicología, después la maestría en psicología transpersonal, tengo formación, sí en meditación, sí en mindfulness, sí en yoga, en esta parte oriental, no filosófica, aunque hay partes que entiendo que son simbolismos y que ayudan hay que interpretarlos para sacarlos del mito, de la magia, y poder decir de qué se trata esto, ¿no? Y básicamente, pues, lo que me ha ayudado a mí a ponerle nombre a todo y a ordenarlo, pues, por un lado es la psicología integral,
También algo que me parecía súper importante era para evitar el reduccionismo de lo que le sucede a un ser humano y la historia fue estudiar y certificarme, especializarme en acoso psicológico, en el trastorno de estrés postraumático y pues estoy certificada con el doctor Iñaki Piñuel. Él es un pues científico, es un psicólogo que estudia bullying y enseña sobre este tema tan importante que se da en las escuelas, que es el trauma que se genera cuando otros niños o adultos abusan de uno y hay una archivo-expiatorización, quiero decir que se genera todo un ecosistema tóxico donde a uno lo dañan, lo apedrean, inclusive hasta lo pueden llegar a matar, como tribu, como colectivo, por un mimetismo y por pertenecer, por varios factores, pero bueno, básicamente él estudió esa parte, ha sido un pionero en lo que es la psicopatía integrada. También después en lo laboral, pues estudia lo que es el mobbing y por qué el acoso psicológico, cómo es que se da, cómo se perpetúa el daño a una víctima. Y vuelve a pasar lo mismo que como niños en la escuela, los adultos en el ámbito laboral. Y después se va al ámbito de lo familiar y se mete ahí a decir todo lo que existe, todo el drama intrafamiliar. Entonces imagínense toda la teoría, siendo yo habiendo estudiado psicología, en una psicología en una escuela humanista, y de pronto recibir teorías como la de constelaciones familiares de Bert Hellinger, donde la familia es en los órdenes del amor, a un perpetrador se le libra de la culpa y la mujer es la que tiene la culpa cuando, pues, vean. Mientras que con Iñaki Piñuel es totalmente muy burdo el abordaje, pero es muy crudo, pero es muy real. Y entonces salimos del pensamiento mágico y no pensamos que algo le pasó a esta persona que viene a psicoterapia porque tiene síntomas y qué tendrá, pero por qué se sentirá de esta manera y tiene insomnio retrógrado, pesadillas, tiene una conducta extraña para la familia y tiene exacerbaciones emocionales y tiene gritos y grita y se altera. Y bueno, Iñaki Piñuel explica cómo estos síntomas son el reflejo de un entrampamiento en lo familiar, en el amor, en la pareja. Y acá él empieza a estudiar a los psicópatas integrados y dice, no al narcisismo, porque el narcisismo ya tiene como ahí, de pronto se le trata de quitar, restar lo fuerte que es, lo duro que es saber que tenemos un psicópata en casa y le queremos poner narcisismo para que no se escuche tan feo, ¿no? Como nos imaginamos que él es el psicópata criminal, el que está en las cárceles y que son descuartizadores y así. Pero acá pues se explica cómo un psicópata integrado pues es simplemente un papá o puede ser una mamá también, pero por ejemplo un padre o una madre que manipulan a los hijos, que son insensibles, que lastiman a la familia y se crea todo un entorno tóxico donde él se dedica a desenmascarar a los psicópatas integrados, pero con una gran... tiene mucha teoría, tiene también la experiencia porque atiende a víctimas, tiene una escuela y pues toda la vida se dedicó a eso, ¿no? Entonces, pues me certifico con él y entonces hago este paralelismo entre
cómo la psicopatía integrada resuelve muchos dramas de la historia prepersonal de la infancia, las heridas infantiles, y cómo esto resuelve mucho más rápido cuando con una cognición, una lógica, el paciente, el consultante, le pone nombre a eso y le sacas, le desinstalas la culpa, la culpabilidad que viene del nacimiento, por la religión, por las creencias de pensamiento mágico, por estas religiones que han hecho tanto daño, y que inclusive esas personas en la búsqueda de esa sanación van y se topan con líderes abusivos como los de Osho, que abusan sexualmente de le llama Iñaki Piñuel, a los niños perdidos que están buscando consuelo, cariño, una mirada, un apoyo, y resulta que después de ser niños que han sido violentados, van y se topan con más violencia y no se ponen a salvo. Entonces, qué importante ha sido ver crudamente cómo sucedieron las cosas y no cómo se han ido tapando, queriendo tapar con teorías, a veces hasta humanistas, extrañas, dejándole la responsabilidad de que, bueno, ¿y tú por qué lo permitiste? ¿Y tú por qué no te fuiste? ¿Y tú por qué no sé qué? Entonces, hay que darle un poco también hay que darle un lugar importante a la víctima de acoso psicológico y dejar de tener acá en alto a los psicópatas integrados. Hay que desenmascararlos una y otra vez para que se acabe este gran caos que hay actualmente a nuestro alrededor. Bueno, ya me extendí bastante, nos vemos en una próxima.